Voy a partir. Ya, dale nomás. Hola, yo soy Pamela, matrona de Clínica Indisa, pertenezco a la unidad de medicina materno-fetal, que es lo que yo hago en palabras simples, es ver la unidad del bebé y la mamá, ese bioma, tanto la patología fetal como la patología materna. Entonces esta charla, normalmente yo la hago y parto con un video. De acuerdo a ese video vamos viendo los 3 tipos de cambios que vamos a evaluar, desde cambios psicológicos en la mujer, que son la parte emocional, físico y a nivel fetal, ¿ya? Son los 3 puntos. A mí me gusta que me hagan las preguntas cuando yo tengo la diapo encima, porque después al final yo devolverme a la diapo y buscarla es más engorroso. Y la pregunta yo la repito para el público que está en la casa viéndolo el stream por internet, ¿ya?
imágenes de fetoscopías, que son procedimientos que hacemos nosotros que operamos a nivel fetal con cámara. Entonces, del National Geographic lo que hizo de Estados Unidos, de todas las fetoscopías que se hicieron en Estados Unidos y Barcelona, es tomar imágenes y se creó este video. Ya igual que en el vientre materno del National Geographic. Es como imágenes reales, cuando ustedes ven al bebé moverse, saltar, cuando ustedes están caminando. Eso es lo que ellos sienten, por eso los bebés al mecerlos, el bebé se queda tranquilo, porque les recuerda cuando ustedes caminaban in útero. El bebé cuando uno le hace así, se quedan tranquilitos. ¿Ya? O de repente llega este dolor costal que molesta mucho, intercostal, que tira, ya es porque a ellos les gustan estas cavidades, y tienen dos abajo y dos arriba. Entonces uno se cansa más, ¿cierto? Bueno, ser padre es la bendición más grande que ha concedido Dios. Y el hijo es un ser que nos prestaron para un curso intensivo de cómo amar a alguien más que a nosotros mismos. O sea, yo creo que es una labor súper sacrificada y difícil, pero lo más lindo que nos puede pasar. Pero es mucho más para la mujer que para el hombre. ¿Ya? La mujer tiende a postergarse. La mujer tiende a entregar 3 veces más de lo que uno puede dar. El papá lo hace, pero el papá es un amor distinto. En cambio la mujer no, se entrega por completo. Y desde el minuto que sabe. Entonces, como yo siempre cuento una historia antes de partir, porque como todo, 2 personas se conocen, se enamoran, tiene que pasar lo que tiene que pasar, siguen enamorados, el espermio llega al óvulo, que son millones de espermios. A veces son 2 espermios que fecundan 2, tenemos los gemelos, o un espermio que divide el óvulo en 2, que son los mellizos. ¿Ya? Tenemos el test positivo, lo miramos con asombro, súper contenta, pero llena de nervios. Pero como no creemos eso, le contamos a la pareja y le pedimos que vayamos a la farmacia a comprar otro test de embarazo porque no creímos el primero. Tenemos un montón de dudas y por ende, igual nos tomamos una eco, pero no se ve nada. Entonces nos dice, venga a repetirla en 2 semanas más. Y en 2 semanas más sí vemos al bebé. Y ahí nos asombramos, sentimos que está nuestro hijo, lo publicamos, vemos la imagen y le contamos a todo el mundo, ¿cierto? Empezamos la cuenta regresiva y pensamos que 9 meses es mucho tiempo para organizar toda nuestra vida a la llegada de nuestro bebé, pero nos damos cuenta cuando ya estamos con el prenatal, las que trabajan, y si no como a las 30 semanas, que no tenemos tiempo, que todavía no tenemos ni ropa ni cama más, ¿ya? Y desde el inicio hasta el término tenemos un montón de cambios. La parte psicoemocional la vamos a ver después en otra, pero en palabras simples, todo el cambio hormonal que ustedes tienen desde el minuto del embarazo, cuando saben que están embarazadas, psicológicamente generan hormonas, pero también su organismo. Me refiero que si yo sé que estoy embarazada, tiendo a tener ciertos síntomas que yo sé por el común de la gente dice que cuando uno está embarazada tiene náuseas y uno va somatizando esas cosas. En algunas mujeres se presenta mucho más y se va a las par de semanas, pero en otras son enfermedades que hay que tratar. Por ejemplo, las náuseas cuando pasan más de 12 semanas, más de las 12 semanas de embarazo con náuseas se llama hiperemesis gravídica. Entonces significa que la paciente baja mucho de peso, hay que nutrirla, hay que ponerle una alimentación especial y hay que normalmente hospitalizarla. Entonces todo eso está dado por la parte emocional y la descarga hormonal. El sistema musculoesquelético, nosotros empezamos desde la semana 12 a sentir más sueño y a molestarnos ciertas partes, ciertas articulaciones de nuestro organismo. 12 semanas de embarazo, o sea, desde el inicio. Y luego, cuando nosotros ya tenemos 28 y nos sale el abdomen, porque el útero crece, tendemos a tener dolores muy específicos en la sínfisis púbica y en la parte lumbar. Nos tiende a molestar, nos tiende a doler como la colita, dolor de cabeza. Las que trabajan lo notan más, porque tienden a tener un estrés tanto en la casa como en el trabajo. ¿Quién de acá trabaja? ¿Quién llega con dolor de cabeza en la tarde? Eso suele suceder, ¿ya? El sistema endocrino es lo mismo que el sistema psicoemocional, que la descarga hormonal, que a nivel de hipófisis generamos, nosotros tenemos que generar hormonas, porque tenemos que anidar ese bebé.
De hecho, cuando nosotros tenemos amenaza de parto prematuro, lo primero que da el médico es una hormona que se llama progesterona, el progerno, ¿ya? ¿Por qué? Porque la hormona lo que hace es anidarme que ese huevito que está en el útero, que fue el inicio del video, se anide bien, se inserte bien la placenta y pueda crecer. Cuando nosotros no tenemos la calidad de hormonas que necesitamos, empezamos con los síntomas de aborto al inicio, antes de las 20 semanas, y luego la amenaza de parto prematuro. Y tenemos un embarazo ya más patológico. La marcación de la piel, se nos mancha la piel. Las que somos precozas se nos tiende a manchar mucho más. Las que tenemos rosácea se nos tiende a reforzar mucho más la rosácea y tenemos rash más marcados. La línea alba, desde el ombligo hasta la sínfisis púbica, se nos marca, y el pezón mamario. Y eso también lo da la hormona. Dentro de las hormonas que más desorden generan son las pacientes que ya vienen con un hipotiroidismo y con una resistencia a la insulina. Cuando tenemos esas enfermedades como de base, en el embarazo hay que tener un control estricto. No significa que me van a cambiar la dosis del medicamento, sino que los síntomas que yo puedo tener son un poco más marcados. Por ejemplo, las que tienen hipotiroidismo tienden a tener un poco más de sueño, tienden a tener un poco más, por ejemplo, de trastornos de peso. En cambio, las que tienen resistencia a la insulina tienden a querer comer o consumir cosas con más azúcar, entonces por ende le dejan una dieta mucho más estricta de comer 4 comidas más a las 2 colaciones por horario, ¿ya? El metabolismo se enlentece. Ustedes, por ejemplo, de comer 4 comidas en el día, cuando aumenta el tiempo de embarazo, no es lo mismo comer la misma cantidad de comida. O sea, esas 4 comidas, si se comían un plato lleno, no pueden hacerlo porque el metabolismo se enlentece y ustedes quedan satisfechos mucho más rápido porque tampoco tienen espacio, ¿ya? De ahí yo voy a mostrar una diapo cómo el estómago de ustedes cambia. Pero más que eso, lo que afecta es cuando ustedes se saltan una comida. La embarazada no significa que tiene que comer por 2, la embarazada significa que tiene que comer por horario, o sea, comer por horario y en un tiempo. Si yo paso y le digo a mi organismo, por ejemplo, en la mañana, no tomé desayuno porque salí atrasada a un examen o salí apurada a ver al médico o al trabajo y no tomo desayuno, significa que como yo llevo un periodo de ayuno muy largo y recién llego a mi almuerzo a comer o me comí una colación, algo rápido, todo lo que yo coma en ese día pasa a reserva, a grasa, no a alimentación que yo pueda ocupar al bebé. El bebé, ustedes coman o no coman, él va a sacar alimentación, porque ustedes tienen tejido como de reserva, y ellos a través de la placenta se van alimentando. Ustedes, independientemente que sean enflaquecidas, ellos siempre van a sacar todas las vitaminas que ellos necesitan. Por eso cuando ustedes le decían cuando chicos, coman lentejas por el fierro, tomen harta leche por el calcio, para tener una reserva, eso es lo que ocurre. El bebé va a sacar de ahí. Entonces, si ustedes no se saltan esa comida, son ustedes las que sufren la consecuencia porque engordan, porque pasa el tiro de reserva. El organismo, ¿qué es lo que piensa? Esta señora no come, entonces por ende yo tengo que guardar reserva. Por eso en la mañana, aunque salgan muy apuradas, tómense un vaso de leche, un yogur, váyanse comiendo siempre algo, una colación nutritiva, ¿ya? Aunque salgan apuradas. ¿Por qué? Porque si no engañan al organismo y tienden a subir muy rápido de peso y se descontrolan. Y de hecho ustedes lo pueden notar de repente, de un control a otro suben 4 o 5 kilos, ¿ya? Lo otro el metabolismo que se enlentece mucho es en la parte del tubo digestivo, que está asociado al aparato digestivo, que tiende les cuesta ir más al baño, ahí sí.
les cuesta ir mucho más al baño, les cuesta, por ejemplo, al inicio no tienen ningún problema, pero cuando pasa con el tiempo, como el bebé va comprimiendo el intestino y el estómago, la absorción de alimento es mucho más lenta. Entonces, por eso le dicen a ustedes que tiene que cambiar el tipo de alimento. Los animales, los herbívoros, los que comen vegetales, tienen un intestino muy corto, conejo, no sé, tortuga, el intestino digestivo de ellos es muy corto, siendo mamíferos. En cambio, el de los carnívoros, o sea, mentira, el de los herbívoros es muy largo y el de los carnívoros es muy corto, porque el periodo de absorción tiene que ser menor por la carne. En cambio, nosotros tenemos 3 metros de intestino delgado. O sea, por ende nosotros deberíamos ser herbívoros, o sea, comer solo vegetales. Pero como nosotros tenemos una alimentación variada, desde comer proteínas, vegetales, carne, de hecho, fíjense, la embarazada cuando come carne o pescado, que es de difícil digestión, uno tiende a tener el estómago mucho más pesado, como sentirse saciada rápidamente, pero con el estómago pesado, ¿ya? Podemos tener acidez, por ejemplo, algo simple. ¿Quién ha comido pan en la noche? Que sea, no marraqueta, ayuya. ¿Quién ha comido ayuya en la noche? ¿Tienen acidez en la mañana? Ya. Esa es la sensación que tiene la embarazada normalmente, porque como tiene levadura, hace el mismo efecto que las carnes. ¿Ya? Por eso el intestino de nosotros es tan largo, nosotros y la embarazada por lo menos debería corregir eso. Puede comer carne, obvio, necesita comer carne porque es proteína, pero temprano. Cosa que en el día tenga el tiempo prolongado para poder digerir el alimento. En las mamas, impresionantemente, pueden subir hasta 1 kilo, ¿ya? Desde que toda esta grasita que ustedes ven acá, que es el tejido mamario, empieza a crecer y los pechos crecen abruptamente. Y eso, normalmente, la sensación que ustedes tienen es como picazón, mucha picazón, ¿ya? Y el pezón lo mismo. Las que no tienen pezón formado, lo ideal es desde las 36 semanas empezar a formarse el pezón, no antes. ¿Por qué antes no? Porque el tocarse la guatita o el estimularse el pezón genera contracciones. Netamente que por eso. ¿Ya? El útero aumenta de tamaño. Lo único que yo quiero que tengan claro acá, que si aumenta de tamaño el útero, por ende, el útero comprime todo lo que nosotros tenemos adentro. Desde la parte pulmonar, intestino, estómago, todo. Porque el bebé está dentro del útero. De hecho, ustedes van más veces al baño a hacer pipí. ¿Ya? El bebé se mueve, sobre todo cuando ustedes después de haber comido algo dulce, el bebé tiende a moverse harto y ustedes no aguantan, no pueden escaparse unas gotitas de pipí. ¿Ya? En la parte cardíaca ustedes se cansan. No es porque ustedes hayan aumentado de peso o tengan una mala capacidad física, no. Es porque su corazón lo que hace es priorizar sus órganos nobles, cerebro, pulmón, hígado, pero también la parte de la placenta hacia el bebé. Entonces, por ende, el corazón bombea mucho más y yo tiendo a cansarme más. O sea, por ejemplo, 20 semanas yo subo bien una escalera y a las 32 semanas ya me canso, ¿ya? Y tiendo a cansarme más, tiendo a tener más sueño. Y aparte que hay un mal dormir. Desde las 28 semanas la mayoría dormimos mal. En la pared abdominal, lo más común son las estrías. ¿Ya? ¿A quién le salió estría? ¿A una más? Las estrías son comunes, pueden aparecer desde las 20 semanas a la mayoría nos aparece como a las 36, no antes, porque ahí es donde tenemos el crecimiento más paulatino de la piel. Y tienden a ser lateralizadas a los lados, ¿ya? Y atrás. Es muy poco en la parte abdominal, uno lo ve más en gemelo. Lo ideal es hidratar. Da lo mismo la marca de crema. Y lo que yo necesito es hidratar, tener harta hidratación constante. Hay obviamente cosas que sirven, y ustedes se van a reír mucho de esto,
Porque antiguamente hacían un cocimiento, la abuelita de nosotros, de rosa mosqueta. Y hoy en día se ocupa mucho el aceite de rosa mosqueta. Entonces ustedes, cualquier crema, ustedes compran aceite de rosa mosqueta o de emú cualquiera y la mezclan con la crema. Y eso lo que hace es darle elasticidad. Aumenta la cadena de proteína de la elasticidad de la piel. Eso es lo que hace. Entonces, el aceite. Y la hidratación mantiene constante el crecimiento de su piel. Y tiende a picarle un poco menos. En la parte de las vías urinarias, lo más común son la infección urinaria. Y lo más común es que la embarazada no sienta nada. De hecho, ustedes al inicio del embarazo les piden un pool de examen y dentro de eso va el examen de orina. Y a las 28 semanas les vuelven a repetir eso y a las 30 semanas les vuelven a repetir el examen. ¿Por qué? Porque la embarazada la mayoría de las veces no siente síntomas. Porque como les molesta la compresión de la cabecita, piensan que es normal sentir una pequeña molestia en la parte de la zona genital. Pero no la asumen que es infección urinaria. Cuando esta infección del uréter que está acá abajo sube al riñón. Ahí ustedes empiezan a sentir molestia y ahí ustedes llegan a la urgencia y la infección ya está mucho más aguda. ¿Por qué es más común en la embarazada? Porque el uréter es como esto, ¿ya? O como el dedo. Muy cortito en la mujer. Entonces, como nosotros con el embarazo el bebé va comprimiendo, el uréter se va doblando. ¿Y qué pasa en las cañerías de la casa si yo tengo agua estancada ahí? Aparecen bacterias, ¿cierto? Y aparece sarro. Entonces, por ende, si yo me aguanto las ganas de hacer pipí, no tomo mucha agua o tomo muchas bebidas en vez de agua o jugo, yo tiendo a generar más riesgo de tener una infección urinaria, porque no dreno este líquido por el uréter, ¿ya? Por eso nunca una embarazada se tiene que aguantar las ganas de hacer pipí. Y tiene que tomar, de hecho la embarazada debería tomar 3 litros diarios de agua. De agua, no de... Agua puede ser leche, té, agüita de hierba, jugo de compota, pero no bebida. La bebida no me sirve, la bebida es a base de sodio. O por ejemplo, uno dice de repente voy a preparar un jugo natural y saca un tarro de piña o de algo, lo mete en la juguera, también tiene sodio porque el concentrado, todo lo enlatado tiene mucho sodio. ¿Ya? En la parte de la vía respiratoria, desde las 30 semanas, ustedes van a sentirse un poco más agitadas. ¿Por qué? Porque el útero ya llega a nivel debajo de los pulmones y cuando tienen contracciones que son normales, que se llaman Braxton Hicks, que son normales dentro del embarazo, ustedes sienten como una pequeña taquicardia, como que tienden a sentirse un poco más agitadas. ¿Por qué? Porque comprime, levanta el diafragma, que es la parte de debajo del pulmón. Entonces la idea de eso es poder suplir una capacidad pulmonar de ustedes. ¿Cómo se puede hacer? Con ejercicios básicos que yo se los voy a enseñar un poquito más adelante. Esto es lo mismo que vimos, línea alba, la estría, el aumento de la mama, las manchas en la piel. ¿Quién tuvo náuseas matutinas de ustedes? ¿Duraron un periodo de tiempo o todo el embarazo? Casi 16, 17 semanas. No. ¿Y el primero qué fue? Niña. ¿Y el segundo? Niña. Es que no influye, que la mayoría de la gente piensa que influye porque es niño o niña, no, es por la descarga hormonal. Uno tiende a pensar de que está dado, o lo mismo, si uno hace las primeras horas, cuando uno planifica un hombre, planifica una mujer, uno piensa que lo puede hacer, no. Está dado netamente por la carga genética y por la descarga hormonal, y nosotros en ese sentido, el organismo de nosotros es quien lo maneja. Entonces de repente hay náusea, a la mayoría de las pacientes, el 80% se les quita a las 12 semanas, llega a las 12 semanas y se les va. Y hay otro porcentaje del 20% que les pueden seguir hasta 20 semanas, y de ese 20%, un 5% todo el embarazo, que es donde yo les digo que es la patología, porque ellas vomitan todo, ¿ya? Y no es que ellas tengan un trastorno psicológico de anorexia, no, es una descarga hormonal, o sea, despiertan en la mañana con tanta cantidad de hormonas que tienen cialorrea, salivan todo el rato, entonces eso les da náusea, ¿ya? Es lo mismo que el dolor de cabeza. El mal dormir normalmente desde las 28 semanas, porque sobre todo a las que duermen de guatita. Cuando uno está acostumbrado a dormir de guatita plácidamente con los brazos abiertos y cambiar nuestro estado de dormir, uno empieza con los dolores musculares, que me duele el hombro por dormir de lado, que me duele el cuello por dormir de espalda, ¿ya? Y lo más cómodo que apareció es el tallarín.
un tallerín que hay de almohada. Pero en invierno nosotros podemos ocupar a nuestras parejas, porque uno se gana al lado de la pareja, monta la pierna y la cadera descansa, ¿ya? Pero si no el tallerín funciona espectacular, porque uno lo enrolla en el cuello, quita la molestia del cuello y monta la pierna y eso alivia la presión de la cadera. Esto es lo mismo que conversamos. Esto es lo que yo quiero que vean del estómago. Este es el estómago sin embarazo. Acá está el útero. ¿Se fijan? Útero, que una línea ahí que está comprimida, útero más grande, estos son 30 semanas, ni siquiera un embarazo de término. Y el estómago está comprimido. Si yo genero en ese estómago 10 cc de ácido gástrico, yo sigo generando siempre los 10 cc porque lo hago por mi cantidad de peso más que por la cantidad de alimentos que yo consumo. Entonces, por ende, si yo como la misma cantidad acá, tengo menos espacio. Y lo que hago es que ese se devuelva. Y lo primero que va a devolver va a ser el ácido. Por eso a mí me molesta y siento ardor acá y genero heridas después. ¿Ya? Y se fijan que acá está el pulmón. Y si yo subo todo esto, obviamente yo siento el cansancio. Porque si tengo una contracción o el bebé se mueve, me comprime acá, la parte pulmonar. Lo otro importante es la posición que uno, de los dolores musculares, la columna, que es por las posiciones que nosotros adoptamos. Nosotros tendemos a caminar súper recta, normalmente, pero con el embarazo tendemos a abrir las piernas y agachar los hombros. Entonces caminamos así, ¿ya? Y eso es por una rotación. Yo tengo mi cadera en un eje normal, porque no tengo peso que sobrellevar. Embarazada, lo que hago es cambiar mi eje hacia adelante, porque tengo mayor peso. Entonces, por ende, encorvo los hombros y abro las piernas para no desequilibrarme. Lo que hace estas fajas maravillosas que ustedes ven es corregir eso, levantar el peso, nada más que eso. ¿Ya? Hay una faja que a mí me gusta, que no la venden en todos lados, que lo que hace es, igual que la de los hombres que transportan carga, que es con un esquema cruzado atrás y sostiene la barriga. Entonces lo que hace es sostener la barriga, pero al tenerme las bandas cruzadas atrás, yo no pierdo mi postura recta, que eso es lo que uno pierde, por ende a uno se le enancha la espalda, ¿ya? Porque ya se nos va a enanchar por la lactancia, porque uno pasa mucho rato así. Y lo otro que corrige esa faja es la inflamación de la sínfisis púbica. ¿A quién ha tenido dolor como en el pubis, como la parte delantera, y que sea constante, ¿ya? Y eso es netamente también por hormona, se inflama, y eso duele, y uno lo puede confundir con contracción, ¿ya? Uno puede sentir un dolor tan constante y tan fuerte, y uno puede llegar a la urgencia acá y decir, me duele mucho, y son contracciones, y la cara de dolor, obviamente la matrona, el médico que lo examine, va a decir, tiene dolor. Y al minuto de ponerle el monitor, hacerle una ecografía, se dan cuenta de que es solo la sínfisis que está inflamada, ¿ya? Y eso pasa solo con analgésico y calor, pero no hay nada que quite el dolor durante el embarazo, nada. O sea, yo puedo aliviar ese dolor con calor, poner un guaterito o esta faja, pero no me quita el dolor. Yo disminuyo mi grado de dolor. Y estos son ejercicios súper fáciles que no es necesario la pelota. Acá yo busqué fotos con pelota, pero... Por ejemplo, uno puede estar en un sillón con las piernas arriba, 10 minutos. ¿Para qué? Para que disminuir el líquido extracelular, por ejemplo, en palabras simples, las piernas hinchadas, ¿ya? Uno está todo el día de pie o sentada, y lo que hago, el útero lo que hace es comprimirme la uterina, que van aquí, justo en la ingle. Y por ende, el retorno venoso va a ser más lento, porque yo las tengo comprimidas, como cortar la llave. Entonces, lo primero que se me hinchan son las piernas, ¿ya? Y eso molesta porque tiende a doler la piel. Entonces, 10 minutos al día con las piernas así, de hecho puede ser en la noche, sirve. Lo otro que sirve es cuando después de término de la ducha, echarse agua helada en las piernas. Eso también hace que las válvulas de las venitas se abran, ¿ya? Eso es lo que hace. El famoso tallarín, que alivia bastante. Esto de la elongación es netamente para las que tienen de anterioridad lumbago, ciática o la sínfisis que le molesta, para reforzar solo musculatura, igual que la de la pierna. Esta de la pelota, no es necesario la pelota, la pueden hacer con la pareja. La pareja las toma
con los brazos cruzados aquí y las levanta el signo contrario. Entonces lo que hacen es estirar toda la parte de la columna. Y eso quita también un poco los dolores musculares por la postura al dormir. Ese también ayuda mucho para la parte cervical y del trapecio. Un masaje que no está mal, un masaje en las pies para drenar. Pero lo más importante de todo esto es que la embarazada esté contenta. Y usted puede que me crea, puede que no, pero 10 minutos de risa diaria ayuda, o de estado feliz, no necesariamente a reírse carcajadas, pero sí a estar feliz, ayuda a liberar endorfinas. Y las endorfinas quitan todos los dolores. De hecho, en el manejo de los pacientes con cáncer, o por ejemplo pacientes en neo, los bebés, los prematuros extremos, sintiendo el olor del papá o de la mamá, prematuro extremo de 500, 600 gramos, y lo sienten cuando le toman el dedito, disminuye mucho el riesgo de hemorragia intracraneana, de baja de peso en los prematuros. Por eso ahora se ocupa mucho el efecto canguro, que aunque sea muy pequeño y esté entubado y lleno de cable, se le pasa piel con piel a la mamá. ¿Ya? Entonces ustedes pueden reírse de estas fotos, pero son muy reales. Yo creo que la mayoría de la embarazada es un periodo para nosotros sentirnos egocéntricas. Yo creo que somos lo más lindo que hay en una mujer embarazada. Pero al mismo tiempo, como estamos tan egocéntricas en nuestra visión, como los caballitos, olvidamos comunicar esto. Entonces las parejas de nosotros no tienen un aparatito que nos lea la mente. Entonces muchas veces somos nosotros quienes tenemos que decirle, ¿sabes qué? Me gustaría que me hicieras tal cosa, me gustaría que esto, y disfrutar. Porque si no, vamos a discutir. Porque la mujer embarazada, como viene la diapositiva siguiente, está muy sensible. ¿Ya? Y como está muy sensible, puede llorar por una película, puede discutir por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque si en su periodo menstrual, a ver, yo creo que sean reales, sí. En el periodo menstrual, ¿quién era enojona? ¿Quién era así como enojona? Y ahí, ¿quién era llorona? ¿Y el resto era parejita? ¿Ninguna? Ya, lo que pasa es que en el periodo menstrual, por eso dan ganas de comer cosas dulces, porque uno quiere saciar algo, ¿ya? Pero en el periodo menstrual, eso en la embarazada es 3 veces más. Y cuando nace el bebé, es 10 veces más. ¿Ya? Este es un consejo para los esposos, para que se preparen, ¿ya? Pero de verdad, yo puedo estar súper llorona, ser súper idiota, pero si yo se lo comunico a mi pareja y él lo entiende, porque lo sabe, o vino hasta Charlie y lo escuchó, él ya está preparado. Si yo no lo comunico, mi pareja se va a sentir casi como evaluada, porque él no va a entender de por qué yo estoy enojada. Entonces, por ende, él lo va a cuestionar y va a decir, pucha, lo estoy haciendo mal, no siente mi apoyo, y se lo cuestiona porque el hombre no dice nada. Y uno más se enoja porque cuando uno está enojado, uno espera que a nosotros nos digan algo, pero ellos se quedan callados porque ellos no quieren discutir, porque dicen que no pueden discutir con la mujer embarazada porque ellos no quieren hacernos daño. De hecho, fíjense, el hombre cuando sabe que va a ser papá se preocupa más de la plata y de trabajar y de tener las cosas y todo. ¿Por qué? Porque en este país estamos criados de esa forma. Y ellos nos tienen que dar a nosotros casi como nuestro castillo ideal, ¿ya? Y se sienten con esa obligación, pero no porque no nos hablen o porque no nos comuniquen las cosas, no significa que no les importemos. Los hombres son súper simples. Y de hecho, yo creo que la falta de la mayoría de las relaciones de pareja son falta de comunicación. Entonces, el hombre ya sabe, usted ya sabe. 10 veces más. Que ya tenés que tener paciencia. ¿Y por qué está dado esto? Por la descarga, lo que yo les decía delante, en el hipotálamo, ¿ya? Descargo mis hormonas que me sirven mucho para anidar al bebé, para generar la leche, para generar la hormona en los ovarios que me mantengan en este embarazo, pero también me afecta en la otra parte, la parte sentimental, en la parte de estar más sensible, más enojona, más... Entonces uno tiende a molestarse. De hecho hay días que uno se levanta y dice, ya, hoy día no es mi día. Y es lo real, todos hemos pasado por eso. Pero para que no ocurra eso, uno como consejo no se vayan acostados enojados. Uno tiene que por lo menos decir, sabes que en realidad sí, hoy día ando idiota, pero no es tu culpa. Y con eso de verdad solucionas mucho. Y lo que yo les decía adelante, pero la embarazada a pesar de todo es súper linda.
Y con orgullo luce su guatita, la barriga, en el verano con bikini, en el invierno con faldita. Siempre la luce y se ve muy linda. De hecho, lo primero que nos dicen a nosotros hoy, tienes cara de embarazada. ¿Ya? Y así como ustedes sufren cambios, también el bebé. Estas son las mismas fotos, pero del video, pero reales. Se fijan que cuando se implanta aquí el huevito, la mayoría de ustedes tiene que haber sangrado, pero no se dio cuenta. Una gotita, que son como 4 o 6 semanas de embarazo. ¿A alguien le pasó como que manchó? Ya, cuando se implanta el huevito, se descama un poquito de endometrio, entonces uno tiende, como no sabemos que estamos embarazadas, para nosotros es normal, pues. Pero cuando ya no nos llegó la regla, empezamos a sangrar de nuevo, porque esto es lo que cuando el médico les dice a ustedes se está desprendiendo, este polo. Que ustedes normalmente le dicen tengo desprendimiento, pero no se lo imaginan. ¿Ya? Es el huevito anidado en la pared y se desprende ahí. ¿Ya? Pero esos son milímetros nomás. Ustedes le dicen, ¿alguien tuvo desprendimiento de acá? ¿Síntomas de parto, o sea, síntomas de aborto? Ya. Eso es. A las 6 semanas, aunque ustedes no crean, tiene el sistema nervioso digestivo circulatorio formado. De hecho, ustedes le hacen tomar ácido fólico hasta las 12 semanas. ¿Para qué? Para que el tubo neural del sistema nervioso se cierre, que es el término de la columna. ¿Ya? En los casos que no se llegó a cerrar y hay espina bífida, se hace la operación in útero. Y lo que hacemos nosotros es cerrar esa columna vertebral. Eso es lo que hacemos nosotros. Con los médicos, o sea, los médicos lo hacen, nosotros le ayudamos. El sistema digestivo se empieza a formar y de hecho fíjense que son súper cabezones. ¿Ya? Ellos priorizan los órganos nobles, que es corazón y cerebro. A las 12 semanas están completamente formados, aunque ustedes no lo crean. Tienen una piel súper fina, no ven todavía, no tienen visión, pero todo lo que es órgano interno está formado. El corazón late, ya tiene forma humana a las 12 semanas. A las 15 semanas el cerebro y el cerebro están completamente formados y empiezan, se fijaron en el video, una parte donde sale la estrellita, como una estrellita, ya, es la formación del sistema nervioso y de la sinapsis. De hecho, viene el boom del DHA. ¿Quién toma DHA mater aquí? Ya. Lo que hace no es que el niño sea más inteligente, porque en algunos minutos algunas farmacias empezaron a hablar de que era para que aumentara el coeficiente intelectual del recién nacido. Y no, lo que hace es esa misma estrellita que ustedes vieron, es que sea de mejor calidad la membrana. Entonces, ¿en qué minuto me sirve si yo tengo un parto prematuro? Si yo tengo un hijo que nació a las 28, a las 30 semanas, como tengo una muy buena calidad de esa membrana, tengo menos riesgo de tener hemorragia cerebral. Eso es lo que yo tengo. O frente a mi hijo de 6 años, se me cayó en la piscina, Dios no quiere, pero se me cae en la piscina y tiene una hipoxia, la calidad de esa membrana hace que tenga más aguante a la ausencia de oxígeno. Eso es lo que hace el DHA mater. No es que me va a hacer un niño mucho más inteligente, sino que la membrana que recubre eso disminuye el riesgo de. ¿Ya? Ustedes hablan en meses, nosotros hablamos en semanas. ¿Se fijaron? En meses, como el cuarto mes, serían como las 23 semanas para nosotros. Ahí tienen el aparato circulatorio terminado y ellos ya dejan este huevito que lo ayuda a alimentarse en el útero y empiezan a alimentarse solitos. Y de hecho ya empieza, cuando se van a hacer la eco de las 24 semanas, se le ve capacidad pulmonar y estómago y lo miden. Y es porque ellos van generando el líquido amniótico. Ellos tragan el líquido amniótico y lo generan a través de la orina. Por eso ustedes tienen que tomar harta agua. Entonces, ¿cómo se prueba la capacidad del sistema circulatorio y del aparato digestivo? Es porque ellos están tragando y van moviendo eso. De hecho, tienen movimiento respiratorio. ¿Ya? Ellos hacen movimiento respiratorio y se mide con un examen. El sistema nervioso el quinto mes, sexto la parte pulmonar, séptimo ya casi completa, octavo y noveno mes, que son como las 34 semanas en adelante, ya pueden nacer. ¿Ya? Desde las 37 se habla de embarazo de término. De las 37 es normal que ustedes tengan contracciones y se vengan a la clínica o si rompieron membranas en el minuto que nazca. Antes de eso siempre va a ser parto prematuro. Pero entre las 34 y las 36 siempre es un rango que para nosotros como el área de perinatología o como obstetra
se nos da que nosotros sabemos que tiene buen peso, pero tenemos un 10% de que nos generan enfermedades pulmonares. ¿Ya? O sea, suena ilógico, pero de las 37 yo sé que tengo la capacidad pulmonar completa, madura, todo. Pero entre las 34 y las 37 nos queda esta laguna. Porque hay muchas fechas de última regla que no son acordes al cuando nace. Cuando nace recién el pediatra lo ve al bebé y dice ya, por ejemplo, no sé, de 40 semanas, no, tiene 39. Entonces era una semana menos. Por eso es nuestra laguna de las 34 y las 36. De hecho, ustedes en el minuto que tengan una amenaza de parto prematuro, lo primero que hace el ginecólogo o obstetra es ponerle corticoides, betametasona. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace ese medicamento? Se pincha en el popín intramuscular y lo que hace es no apurar la maduración pulmonar, sino que el líquido que envuelve el pulmón y que en el minuto que nace hace que no se colapse el pulmón, se genere. Imagínense un pulmón o un alveolo como un globo. Si yo no tengo ese líquido, cuando se me desinfla el globo, se colapsa y no lo puedo inflar de nuevo. Si yo tengo ese líquido, es como una vaselina, piensen en algo aceitoso, me da la capacidad de poder inflar y desinflar. ¿Ya? Eso es lo que hace. Y estas son fotos reales en fetoscopía. ¿Ya? Todos los bebés hacen gestos. Todos los bebés tienen una manía. Por ejemplo, tienen la mano en la cara, se chupan el dedo, se agarran la oreja. ¿Ya? Todos. ¿Ya? Hay momentos en ecografías que se puede ver justo y hay otros que no. La dieta. Lo más importante. Con los pesos, yo siempre pongo esta tabla, pero en realidad a mí lo que me importa no es qué tanta cantidad de peso tú subas, porque yo puedo subir a lo mejor por retención de líquido más que por alimentación, ¿ya? A mí me importa que realmente se cumplan las vitaminas que yo estoy consumiendo y mis 4 comidas y 2 colaciones, que eso es lo que recomienda la nutricionista de aquí, de cualquier lado a nivel ministerial. Siempre acompañar los alimentos con hierro, dicen ahí con un jugo de naranja, no. Pero hoy en día, por ejemplo, el Fisiofer, el Confer, todo eso vienen con un aditivo de vitamina C, entonces no necesitan consumir el jugo de naranja, se absorbe bien, ¿ya? Que es el fierro que les dan a ustedes. Consumir 4 lácteos, aparte del, ¿qué toma calcio aparte del fierro? ¿Se han preguntado, el médico le explicó por qué les daban calcio? Nosotros deberíamos consumir 4 lácteos al día para que el calcio que nosotros necesitamos pasarle al bebé, que es la dosis mínima, son 4 lácteos al día. Esa es mi dosis. Si la mayoría de los médicos dicen que las mujeres somos mentirosas, entonces por ende no nos creen que consumimos lácteos y por ende nos dan el calcio. Entonces la pastillita de calcio lo que hace es que yo no gaste mi reserva, sino de que se consume esa reserva hacia el bebé por la placenta. ¿Ya? Independiente de que nosotros consumamos estos 4 lácteos. ¿Ya? Eso es lo que hace el calcio. Cuando nosotros no consumimos calcio, no nos tomamos los lácteos que necesitamos al día, lo que hacemos es bajar nuestra como bodega de calcio. Y al bajarla, nosotros ahora no vamos a tener ningún problema. El problema lo vamos a tener cuando tengamos 40 y algo, 45, 50. Porque vamos a tener la osteoporosis, podemos ser más propensos a artritis y un montón de cosas, porque ya no vamos a tener reserva de calcio. ¿Y de dónde lo vamos a sacar? De los huesos. ¿Ya? Lo ideal es lo que yo les decía, pues 4 frutas y verduras distintas en el día, que son igual que los comerciales. No consumir alcohol, ni tabaco, ni cafeína. Punto. La cafeína, si se toman un café al mes, no le hace mal. ¿Cuándo es malo la cafeína? Cuando yo consumo todos los días. ¿Por qué? Porque tengo bebés con restricción, con menos peso, ¿ya? Pero es consumiéndola todos los días, o sea, una carga grande de cafeína. Es lo mismo que el tabaco. Y aunque ustedes no crean, hay pacientes que de verdad les cuesta dejar el cigarro. Mucho. O sea, nosotros tuvimos hospitalizada una paciente que consumía 2 cajetillas diarias previo al embarazo. Con el embarazo bajó a 1. Llegó a las 28 semanas con una guagua que debería haber pesado con 28 semanas fácil 1,7 kg, pesaba 800 gramos. Con una capacidad pulmonar disminuida, todo mal para el bebé.
pero ella se sentía regio, quedó hospitalizada solamente para dejar el tabaco. y a pesar de eso, ella, no me pregunten cómo, fumaba acá en la clínica. Y se consumía 1 o 2, es una adicción súper grande. Entonces, si consumen tabaco, cafeína todos los días, obvio, van a tener bebés mucho más pequeños. Si a ustedes les gusta tomarse o llevan todo el embarazo y se quieren tomar un café durante todo el embarazo, no les hace mal. Es lo mismo que el alcohol. Sí pueden tomarse una copa de vino para celebrar algo, sí pueden tomarse una copa de champaña para celebrar algo, pero no 2, ni 3, ni 4, ni consumir todos los días. Por ejemplo, ahora viene el partido de Chile, sí pueden tomarse una cerveza. ¿Ya? Está permitido, pero no en exceso. O sea, es como la mayoría de las cosas, no en exceso. Dígame. El té sí lo pueden consumir. Lo que pasa es que antiguamente nosotros consumíamos, no sé si todo, pero en mi casa por lo menos de mi abuela consumíamos el té de hoja, en tetera. Eso tiene un exceso de teína. Y la teína es la que me disminuye la absorción de los alimentos y del fierro. Hoy en día, el INTA y todo lo que resguarda la parte de los alimentos que nosotros consumimos, viene rotulado atrás. Y la teína de hoy en día en los té es súper baja. Si ustedes me preguntan estos té rojo, té blanco, sí, eso es tan restrictivo porque les aumenta la presión, igual que el mate. ¿Ya? Aumenta un poco la presión. El té verde no tanto, pero no pueden tomarse 1 litro, sí, una tacita de té verde, pero no 1 litro. ¿Ya? Pero el mate, el té rojo, el té negro, sí aumenta un poco la presión arterial de ustedes. Y de hecho ustedes pueden sentir de repente un zumbido en el oído si toman mucho té. ¿Ya? Y esta es la pirámide. Lo más importante está aquí, ¿o no? No. Pero es lo que más queremos comer, las cosas dulces. Bueno, no todos, pero la mayoría. Pero sí lo pueden hacer, pero no en exceso. O sea, yo creo que desordenarse, de hecho hoy en día el esquema de dietas que se ocupa para la gente que realmente hace dieta, no embarazada, sino dieta, es comer sano toda la semana y una vez a la semana desordenarse. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno lo que uno hace es cambiar un hábito alimenticio, no restringirse en comer. ¿Ya? Lo mismo pueden hacer ustedes. Sí pueden comerse un pastelito, sí pueden comer alguna fritura, un completo. ¿Pueden comer sushi? Nadie me ha preguntado eso. ¿Quién ha comido sushi aquí? ¿Y pueden comer? Sea así, pero que no sea crudo. ¿Segura? Es que hay sushi de pollo, hay sushi de otras cosas. ¿Y ahí qué pasa si en el local el chef me cortó el salmón y luego me cortó el rol que yo tenía un tempura de pollo? ¿Hay contaminación cruzada? Sí. Ya, eso es lo que yo quiero que recalcarle. Sí pueden comer, que no sea crudo, obvio, pero si lo hacen ustedes, si conocen al chef y tienen la suficientemente confianza de decirle, ¿sabes qué? Estoy embarazada y quiero que me cortes mi rol delante mío con otro cuchillo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la contaminación cruzada existe. ¿Ya? Hay pacientes que han llegado, que fueron al Nippon a comer, y eso de verdad el turno anterior mío, y llegó 3 de la mañana súper enferma con vómito. Después de 12 horas, a las 3 de la tarde del otro día le tomamos el examen, listeria positiva. ¿Ya? ¿Puede ocurrir? ¿Ya? No siempre ocurre, porque hoy en día como está todo acreditado y los restaurantes tienen que ser como súper protocolares con la acreditación, pero sí ocurre. Hay un porcentaje, y sobre todo la embarazada, que baja las defensas. La embarazada es la primera que frente a un resfrío se va a resfriar, si le da la peste y nunca le da la peste a la embarazada, le va a dar. ¿Ya? ¿Dudas de la alimentación? ¿El chía lo pueden consumir, la linaza? No, pero no entiendo por qué. Porque salía en un consultorio del ginecólogo, decía no consumir chía, pero no salía la explicación de por qué y se me fue a preguntar. Aunque lo que pasa es que la chía, el cuajo que hace, porque cuando uno la cuaja, genera como una levadura. Y eso es lo que la embarazada se ha visto que sí genera cambios en la flora intestinal y te dan gastritis. Por eso no se recomienda la chía. La linaza no, la linaza ayuda en el embarazo a la digestión. ¿Ya? El mejor pan que pueden consumir es la marraqueta, aunque ustedes no lo crean. Es la que menos manteca tiene, la que más tostada está, la que no congelan. Si ustedes me preguntan el pan más recomendado, el pan doble fibra. ¿Ya? Que solo una marca comercial la tiene, que no la voy a dar, pero sí, el pan doble fibra, porque no es integral, sino que es fibra.
Entonces no es amargo como el pan integral, nada, es café como el pan integral, pero no tiene sabor amargo. Y uno puede comerse 5 al desayuno y 5 en la tarde, porque es poca la cantidad calórica. ¿Ya? Diga. ¿Y el agua de hierba? ¿Hay alguna hierba que tenga alguna contraindicación? Alguna que te estimule como la parte intestinal, el bailagüen, el paico, ¿ya? Eso si te genera mucho meteorismo, porque el bailagüen lo que hace es eliminar gases, igual que el paico, pero la embarazada hace el efecto contrario porque yo tengo un intestino comprimido. Entonces la agüita de hierba, si tú me preguntas, la que más recomendable son las que relajan la musculatura lisa, manzanilla, orégano, ¿ya? Esas sirven más. O por ejemplo, de hecho la agüita de anís no es muy agradable, pero la agüita de anís sirve mucho para la embarazada, ¿ya? Y cosas naturales para la digestión es el jugo de ciruela. Hay cosas naturales como medicamentos para consumir, como la lactulosa, que uno compra el frasco, se toma 15 cc en la mañana, 15 cc en la noche, que es natural. O el bilaxil, que son unas semillas, o el laxonadol, que es a base de aloe vera. 2 comprimidos en la noche. ¿Ya? Son cosas naturales que no le van a afectar ni a la absorción ni al bebé. ¿Ya? Acá lo que yo quiero, más que vean la pirámide, que solo recuerden que fuera de la rutina que ustedes tienen, salir a caminar. ¿Ya? No me sirve si ustedes me dicen, me voy caminando al trabajo. No, porque es una rutina y un gasto calórico que están acostumbrados a hacer. A mí me sirve que, por ejemplo, un día sábado, ni siquiera todos los días, 3 veces a la semana, 2 veces a la semana, le digan a su pareja, ¿sabes qué? Vamos a caminar alrededor de la cuadra. Eso me sirve. ¿Por qué? Porque es un desgaste mucho más lento y paulatino. No me sirve, por ejemplo, cuando usted me dice, no, pero yo no voy al mall todos los días, pues yo hoy día voy a ir al mall y ahí camino harto. Sí, pero es más estresante, ¿ya? Yo necesito que sea como el caminar solo. Al inicio del embarazo uno puede subir escaleras y eso también refuerza un poco la musculatura pélvica. Si lo que uno hace es reforzar la musculatura pélvica, para eso sirve el caminar. De hecho, cuando ustedes llegan a las 37 semanas, la matrona lo primero que les dice es salga a caminar para que tenga parto, es para que la cabecita se empiece a encajar. ¿Se fijaron en el video cuando el bebé tiende a acomodarse? Ya, el caminar le sirve mucho. ¿Por qué? Porque ustedes van, su cadera se enancha. Por eso también sirve la pelota de pilates. Y uno en la pelota se sienta y la cadera se enancha. Entonces el bebé tiende a acomodar mucho más mejor la cabeza y rotarla. Porque ellos no es que ellos tengan una guía para salir. Ellos se van acomodando innatamente. Y ahí es donde sí sirve cuando la mamá le habla. Y ahí esto es lo que yo quería que vieran. Ustedes piensan, esto los va a desilusionar, sí. Pero es la realidad. Yo siempre la pongo porque de verdad la parte más complicada, yo creo que no son los cambios, los dolores musculares o los cambios del bebé. Yo creo que lo más complicado para nosotras como mujer es el posparto. Es mirarnos al espejo y decir, ¿por qué tengo todavía esta guata? Es mirar al espejo y decir, no importa, estoy feliz por mi hijo, pero hay la imagen del espejo y la descarga hormonal que tenemos, la baja de hormonas, que ya no la tenemos ahora, nos hacen cuestionarnos muchas cosas. Y como la mujer es tan autocrítica, se lo cuestiona mucho, ¿ya? Entonces, yo quiero que sepan que el bebé puede subir de 3 a 3,5 kilos, placenta 600 gramos, líquido amniótico casi 1 kilo, útero 1 kilo, mamá casi 1 kilo, volumen sanguíneo 1,5 kilos, tejido adiposo 1200, líquido extracelular 1 kilo. Lo que desaparece de esto es el bebé, el líquido amniótico, porque el útero sigue aumentado de tamaño, y el líquido extracelular 1 kilo. De hecho, las que están con sonda Foley post cesárea, las cesáreas, no los partos, pierden el volumen sanguíneo rápido porque empiezan a orinar mucho más, ¿ya? El resto permanece. Y las cesáreas tienden a tener un abdomen mucho más globuloso, ¿ya? Porque se llenan de gases, porque es una cirugía, a diferencia de un parto. El parto será una recuperación mucho más rápida y la paciente va a los 10 días a control con el médico y pesa mucho menos, y al mes del control ya casi recupera su peso completo. La cesárea es lento y pueden pasar casi un año para que yo llegue a mi peso normal, ¿ya? ¿Quién ha tenido cesárea acá? ¿Le costó bajar de peso? Yo creo que en el primero cuesta menos que en el segundo.
Uno va acumulando con el segundo. A mí el segundo me costó mucho. De hecho, todavía no bajo lo que tengo que bajar. ¿Y cómo sabemos nosotros cómo está el bebé adentro si estamos todos afuera? Por los exámenes. Es lo que yo delante les decía. Ustedes les piden un pool de exámenes al inicio del embarazo. Y a las 28 semanas les piden el azúcar. ¿Qué se lo tomó? Un azúcar naranja súper rico. Ahora aman la Fanta. ¿Ya? ¿Por qué? El hemograma me permite ver del inicio del embarazo si hay anemia o infección. El urocultivo si hay infección urinaria o si yo tiendo a hacer cálculos, porque yo puedo hacer cálculos y no darme cuenta. La glicemia para ver si hay diabetes. El VRL y el VIH son infecciones de transmisión sexual, pero no obligatorio. De hecho, ustedes firman un consentimiento para el VIH, pero la mayoría se lo toma. O sea, yo creo que ninguna embarazada se niega a tomárselo. ¿Por qué? Porque hoy en día, si nosotros detectamos precozmente el VIH en la paciente, se puede tratar hacia el bebé y el bebé nace sano. ¿Ya? Esa es la ventaja. La prueba de glucosa a las 28 semanas, donde me dice si aparece esta diabetes solo del embarazo, se llama diabetes gestacional, que me aparece justo entre las 26 y las 30 semanas. Entonces ahí yo la trato con dieta o con metformina dependiendo del médico. Los cultivos vaginales, que el más importante es el que tomamos a las 32 semanas, 34, que es el strepto grupo B, que a ustedes, la mayoría, el 70% de la población chilena lo tiene, pero no le genera absolutamente nada, ni flujo, ni mal olor, ni picazón, nada. Pero al bebé, si nace por parto, por el canal vaginal, le genera una infección respiratoria importante. Entonces lo que se hace al tenerlo es que en mi trabajo de parto me ponen antibiótico, yo adormezco este bichito, esta bacteria, y el bebé nace sin ningún problema. Se le toman exámenes como de rutina, pero después no tiene ninguna complicación. ¿Ya? En la cesárea, intrapabellón, ponen el antibiótico, a pesar de que no hay contacto vaginal, pero por precaución se pone por norma. ¿Ya? Y las tan famosas ecografías, que para ustedes la más común es la blanco y negro, la tradicional. La que más les gusta es la 3D y la 4D, que le permiten ver las imágenes y ver el rostro real. Pero para nosotros la más importante es la Doppler color, y es la más cara para ustedes. ¿Ya? Pero, ¿por qué? Porque a mí me proyecta cómo va a ser ese embarazo, cómo se alimenta ese bebé, cómo va creciendo, y de hecho ustedes ven puros valores, ven ID, IP, desviación, la ACM, la arteria cerebral media. Para nosotros son súper importantes esos valores. Ustedes no entienden nada, ustedes ven el resultado final y dice Doppler normal, ¿ya? Pero para nosotros, de hecho ustedes cuando se vienen a hacer la eco a las 12 semanas, esa es con Doppler. Y a ustedes le miden el riesgo de tener síndrome de Down y el riesgo de tener síndrome hipertensivo. Y se los dan en un rango, ¿ya? Eso es lo que miden esta ecografía. El resto ayuda, visualizo, mido, me da una estimación de peso y medición, y les miden el cuello a ustedes para ver cuánto cuello tienen. ¿Ya? Cuello uterino. Esta es la diferencia. Estas son 3D y estas son 4D. ¿Se fijan la diferencia? Se ve completa. ¿Ninguno de sus hijos en la ecografía ha salido con una imagen chistosa? El mío me tuvo todo el embarazo con el codo en la costilla. Todo el embarazo con la mano acá. Y de hecho nació con la oreja media doblada porque, claro, tenía el brazo apoyado. ¿Qué es clínica Indisa? Eso, no. Lo que yo me gusta hablar a mí de clínica Indisa es que no importa la hotelería, todas las clínicas son iguales, ¿ya? La hotelería usted la van a pagar así como ir al Sheraton, ir al Marriott, da lo mismo. En todos lados van a tener quizás problemas como de administrativo, desde cosas simples de alimentación y aseo. Lo que les importa a ustedes, y por lo que están acá, es por el bebé. Ustedes tienen que confiar plenamente en el equipo médico. Y en el equipo médico es como su prioridad, su fin. Pero sí tienen que saber de que
la clínica Indisa tiene dos cosas que no todas las clínicas tienen, que es la neo más grande de Chile, de hecho nos llegan todas las patologías más grandes de la neo de nosotros, son salas privadas, con poca iluminación, con poco ruido, manteniendo como el ambiente uterino, sobre todo con prematuro extremo. Se hace esta técnica de efecto canguro, y el otro es mi servicio, por la unidad de medicina materno-fetal, donde hacemos procedimientos que no hacen en todos lados, donde tenemos, por ejemplo, pacientes que dicen, es un aborto, 17 semanas, membrana rota, aborto, en todos lados. Llegan de todas las clínicas. Y llegan acá, para nosotros no es un aborto, es un paciente en otro paciente. Y se trata de un antibiótico y llegan a término. Y hemos tenido muchos embarazos así. Cuando tienen un cuello muy corto, por ejemplo, el embarazo gemelar, que el otro día nos llegó con un cuello de 10 milímetros, lo que se hace, primero se descarta infección y luego se hace un cerclaje, cuando son embarazos chiquititos, que es suturar el cuello. Y se mantienen anidados hasta el término del embarazo, luego se saca, igual que un nudo, corta el nudito, lo tira y nace el bebé, ¿ya? Pero eso tenemos nosotros, o sea, para nosotros, quizá por eso también el eslogan de clínica de familia, pero eso tenemos. Más que promocionar lo que todas las clínicas tienen, 24 horas médicos, especialistas de todos los tipos, todas las clínicas grandes tienen eso. Pero lo que sí nosotros nos diferencia es eso, quizá tener una visión de la neo o del feto, como bien llamado, como paciente, ¿ya? Y hacemos todo lo posible y lo humanamente posible hasta el término del embarazo para que nazca en las mejores condiciones. A lo mejor, claro, la paciente tiene que estar hospitalizada todo el embarazo con nosotros, pero muchos pacientes así como nos agradecen el que no les cerramos la puerta o el que todo lo que ellas googlearon, porque hoy en día uno tiene fácil acceso a los diagnósticos por el Google, donde era todo fatalista, y ellos hoy en día, por ejemplo, para mí nuestro regalón y nuestro símbolo es el Blas. El Blas llegó, la Marcia llegó en 21 semanas membrana rota, pesaba como 380 gramos, o sea, un aborto. Y Blasito hoy día cumplió casi 9 meses, 10 meses de nacido. Entonces, y no tiene nada, aparte de ser prematuro, no tiene ninguna patología asociada. Entonces, eso da orgullo. El resto de la hotelería ustedes lo van a ver aquí en foto, ¿ya? Los pabellones quirúrgicos, el personal, es el jefe de la neo, el doctor Ambiado. Estas son las salitas de neo. Aparte están las salitas en preparto de los SAIP, que son las salas de atención integral, que es donde yo tengo mi trabajo de parto y nace el bebé ahí mismo, ¿ya? Con la gente que yo quiero. Y está las salitas de preparto que me preparan para mi parto, igual yo puedo estar con mi balón, hacer pilates, todo, y luego voy a otra salita a atender mi parto. Esa es la diferencia. Pero sí yo puedo transformar mi sala de preparto a un SAIP. Pueden llevar las chiquillas a lo mejor un mesón para atender al recién nacido, todo eso. Todo eso es movible, ¿ya? Antes de leerle el que traer ese día, ustedes saben que la maternidad no es algo que uno pueda controlar. Entonces, por ende, nosotros podemos tener, ustedes venir a hacer el preingreso y le dicen, no, hay muchas camas. Pero el día que ustedes se van a ingresar, le van a decir, no hay cama, ¿ya? Porque es así. Podemos tener o sea, normalmente tenemos nosotros lleno de lunes a lunes, o sea, es raro no tener lleno nosotros, pero siempre está lleno. Siempre, por ejemplo, tenemos espera de pacientes que, por ejemplo, ingresan directo a pabellón o directo a su salita de preparto y luego se le asigna una pieza, ¿ya? Porque obviamente tienen que esperar a que las altas se vayan a hacer el aseo de su habitación y luego les van a asignar la habitación, ¿ya? Pueden quedar en una doble al principio, a pesar de que su plan a lo mejor no es doble, pero luego se le asigna una individual dentro del transcurso del día o al otro día cuando haya disponibilidad, ¿ya? Y eso le pasa a cualquier maternidad. ¿Qué traer ese día? Documento de identificación personal, el carnet, eso es lo más importante. Bata, zapatillas de levantar, útiles de aseo, tocador, 3 a 4 camisas de dormir, sostén maternal, faja abdominal que es opcional y los artículos de lactancia. La faja abdominal es opcional porque en los partos no la necesitamos y en la cesárea nos ayuda, pero no a todos los médicos les gusta, ¿ya? Porque para lo único que me sirve la faja es para que
disminuir el dolor al levantarme. Es solamente para eso. No tiene ninguna implicancia médica, ninguna implicancia en que voy a estar más flaca, en que de hecho me lleno más de gases. Porque como vuelvo a comprimir el intestino, me vuelvo a llenar de gases. Entonces me saco la faja y después estoy llena de gases. ¿Ya? Apósitos desechables, realizar el preingreso, ojalá con la parte administrativa antes. Yo anoté el traer libreta de matrimonio porque después cuando ingresan a los hijos al colegio se van a dar cuenta que tienen que ir a hacer de nuevo el trámite porque les piden la libreta de matrimonio, la fotocopia de la libreta de matrimonio. ¿Ya? Entonces es mejor hacerlo al tiro. Consentimiento informado por medio del médico tratante y la orden de hospitalización si es que la tienen. En el caso que por los nervios, por todo, se vinieron y no tienen nada, la matrona de ingreso se lo hace. ¿Ya? Ella tiende a examinarla a usted y les da la orden de hospitalización y llama a su médico tratante y a la matrona. ¿Ya? Esto es lo mismo que dijimos delante. Y para el bebé, pañales desechables, 4 piluchos, 4 panties de algodón, 4 enteritos de algodón, 4 pañales de gas, algodón, chalo, mantita, calcetines, gorro y mitones. Ojalá todo lavado. ¿Ya? No con suavizante, solo con detergente, muy poquito. De hecho, la ropa de huevo se lava, la primera lavada es con agua nomás, para sacarle el almidón y los químicos que traen de la tienda. ¿Ya? No es necesario lavarlo con jabón. Y si me preguntan el mejor jabón, sigue siendo el jabón Popeye. ¿Ya? Y el jabón Popeye en barra. ¿Ya? Porque el que menos químicos tiene. ¿Ya? A pesar de que ustedes laven la ropita, van a ver que su bebé igual va a tener como alergia, que es como el rash alérgico que les da. ¿Por qué? Porque tiende el roce de nosotros, porque todos nos echamos desodorante, perfume, entonces las visitas, que la matrona lo examinó, todo, el roce que tiene le genera ese rash. Cuando nace el bebé, le entregan el comprobante de parto, que es un papel verde, normalmente se le entrega a la pareja, donde él firma que lo retira. Tiene que corroborar bien que esté bien los datos, el RUT, la fecha de nacimiento, el sexo del bebé y el peso. ¿Ya? El RUT de la mamá y el nombre de la mamá. Teniendo eso, va al registro civil, que el más cercano es súper cerquita de acá, que tiene que ser inscrito en Providencia, porque nació en Providencia. ¿Ya? Y lo inscribe mínimo 5 certificados de nacimiento. Mínimo. Entre la caja de compensación, el trabajo, la licencia, todo. Y la embarazada no es una enferma. ¿Cierto? Si está embarazada nomás. ¿Cuándo llamar? Inicio de contracciones. ¿Qué son las contracciones? Son una sensación de regla dolorosa que va y viene por periodo. Ojalá que eso se mantenga, si es cada 10 minutos, cada 5 minutos, que se mantengan por 2 horas. Si se mantiene por 2 horas, yo acudo a la urgencia. Obviamente, entre medio, ustedes van a llamar a su matrona tratante, a su médico tratante, y él le va a decir, tómate 30 gotitas de Viadil, o 35. Ponte un supositorio antiespasmódico. Si eso no funciona, le va a decir, ándate a la urgencia. ¿Ya? ¿Quién lo ha hecho? Usted, porque usted se ríe. ¿Ya? Eso es normal. No siempre las contracciones molestan a todas. Hay mujeres que tienen un umbral del dolor bastante alto, entonces no les molestan. De hecho, nunca han sentido una regla dolorosa, entonces como me molesta un poco la cola. Entonces lo importante ahí es acostarse y tocarse la guatita. Cada cuánto se pone dura. ¿Ya? Medirlo. Cuando se disminuyen o no hay movimientos fetales, por ejemplo, yo tomé desayuno en la mañana o almorcé y no lo siento moverse a mi bebé, es preocupante porque los bebés después de una descarga de comida grande o azúcar, ellos se tienden a mover, por lo menos 2 movimientos en media hora. Si no ocurre, vienen a la urgencia que las monitoreen. Pérdida de líquido amniótico puede ser poquito o mucho. No es como las películas que es como la fuente de agua y cae mucha agua, no. Pueden estar durmiendo y despiertan y el cuadro está mojado. ¿Ya? Tan solo eso. Pero ¿qué es lo que diferencia entre orina y líquido amniótico? El olor. La mayoría de los libros, si ustedes lo googlean, siempre dice olor a cloro. Si ustedes me preguntan de verdad, yo nunca sentí olor a cloro. Yo en la pérdida de líquido amniótico, y de hecho químicamente muy parecido al semen del hombre. Entonces, por ende, tiene el mismo olor. Yo le siento el mismo olor a semen, que es un olor muy característico. Ese es el olor al líquido amniótico, y es claro. Ya, eso es lo normal, que sea transparente, que yo solo moje. Cuando es verdoso o amarillo, no es normal. Y ahí se vienen de inmediato para acá.
¿Ya? El sangramiento vaginal, cuando sangran como regla, no es normal, independiente de la semana de gestación. Se vienen corriendo, eso es una urgencia. Cuando yo boto una mucosidad, después de mis 37 semanas, estoy con un par de contracciones, caminé harto y boté una mucosidad con unas hilachas de sangre, así como unas pintitas, como un término de regla, puede ser el tapón mucoso. Entonces también normalmente llaman a la matrona, las matronas las citan, se juntan con ella y ella la examina, o van al médico a la consulta del médico, ¿ya? Si no, le va a decir que vengan a la urgencia y acá las va a examinar la matrona tratante. El tapón mucoso tapa el orificio del cuello, ¿ya? Cuando yo tengo mi primer embarazo, ¿quién es el primer embarazo acá? Ya. Cuando yo tengo mi primer embarazo, lo primero que ocurre es que este cuello se acorta y luego se dilata. El acortamiento cervical son horas o días. No es algo que boté el tapón y van a ser mi bebé, no. Yo boto el tapón y puede pasar una semana que yo nazca mi bebé. O puede pasar al otro día. ¿Sí? Eso va a depender de las contracciones y de las condiciones. Pero lo que quiero que le quede claro es, primer embarazo, primero yo corto el cuello y luego se dilata. En el segundo embarazo, cuando uno ya tiene más hijos, eso lo hace al mismo tiempo. Se va acortando y se va dilatando al mismo tiempo. ¿Ya? Por eso el trabajo de parto es más corto. ¿Ya? Lo otro que quiero que diferencien son los pródromos, que es un falso trabajo de parto. Por ejemplo, ustedes tuvieron contracciones en la casa, llamaron al médico, se tomaron la gotita de Viadil, no les hizo nada, llegaron acá, les ponen el monitor y no tienen nada. Ni una contracción, así, una en 40 minutos. Ya, eso es un falso trabajo de parto que puede ocurrir. Pueden tener periodos de 1, de 2, de 3 horas con contracciones constantes y después se les va. ¿Ya? El trabajo de parto es cuando esa contracción que apenas le molestaba al inicio, cada vez les va molestando más y no paran. Llegan acá, le hacen el monitoreo y cada vez son más seguidas. Eso es un trabajo de parto. Y que estén con dilatación. Entonces, después del monitoreo, la matrona las va a examinar, les va a decir, estás con 2, con 3 centímetros, con 1, pero parte tu trabajo de parto. ¿Ya? El periodo expulsivo es cuando sale la cabecita y el periodo de alumbramiento es cuando sale la placenta. ¿Ya? Esta es una foto de las contracciones que lo único que yo quiero es que vean que el bebé hace todo su labor, pues. Pone la cabeza, junta los brazos y junta los pies. Y el resto lo hace la musculatura. ¿Qué me sirve a mí? Que la mamá camine en el periodo de contracción, que la mamá esté arriba sentada en la pelota. ¿Por qué? Porque yo ayudo a que el bebé pueda presionar esto. ¿Ya? El útero es un músculo. Y como es un músculo también se cansa. Entonces llega un minuto en que si llevamos mucho rato de trabajo de parto, la mamá obviamente es como haber corrido una maratón. ¿Ya? ¿Y cómo se miden? A través de este aparatito. Uno me va a ver el latido del corazón, que es un valor exacto, igual que las pistolas de los carabineros cuando nos ven la velocidad. Y el otro es un toco que no es un valor exacto. Yo puedo tener cerrito muy bajo, por ejemplo que me marque 40, es de 0 a 100. Pero no necesariamente significa que a esa paciente le duele menos o tiene una contracción baja. No, lo que me mide a mí el rango de contracción acá es el tiempo. Yo puedo decir, por ejemplo, en este monitoreo, que cada 12 minutos yo tengo una contracción. ¿Ya? Eso es lo que yo mido, no la intensidad, sino el tiempo o la duración de esa contracción. ¿Ya? Entonces los monitores de nosotros, que ustedes van a ver que el que marca la contracción tiene un valor, y acá va a aparecer el valor de los latidos cardíacos. ¿Ya? Los tipos de anestesia, la combinada, la espinal y la epidural. Lo más común es la combinada y la espinal. La combinada es la que se ocupa en los trabajos de parto. ¿Por qué? El médico funciona, deja el catéter puesto en un espacio específico y yo no pierdo mi movilidad, disminuyo mi dolor, pero no pierdo mi sensibilidad. Entonces yo me puedo seguir caminando, puedo seguir sentada en la pelota de pilates, puedo hacer todo, mi rutina. Pero sí disminuye mi dolor. Yo tengo la sensación de contracción, siento la guatita dura y la molestia un poco abajo, pero no dolor. En la espinal, que se ocupa en la cesárea, yo pierdo mismo espacio, misma punción, pero yo pierdo la sensibilidad completa.
me ponen la anestesia y tienen 1 minuto para acostarme y estirarme las piernas porque después yo no siento nada, ¿ya? Y pierde la sensibilidad desde las mamas hacia abajo. Y lo primero que va a pasar es que te va a picar la cara, así como la nariz, y uno se empieza a rascar, ¿ya? Cesárea, pabellón, anestesia, pincelación. Ponen una pantalla que uno no ve nada, absolutamente nada, la mamá. Aquí quien disfruta es el papá, ¿ya? Está con los brazos, ¿se fijaron que está con los brazos extendidos? En una tiene la vía venosa para administrar medicamentos y en la otra tiene el Dynamax para ver el ciclo vital con unos electrodos, ¿ya? Hacen la incisión con el electrobisturí, tiran, porque es mucho más sano un estiramiento que un corte por bisturí, sacan al bebé, ¿ya? Lo toma el pediatra, el matrón de neo, lo limpia, lo estimula, lo arropa y se lo pasa a la mamá para que le dé el simple beso, porque eso es lo que ocurre, un beso. No, uno está 1 minuto, lo dejan. Los pabellones son helados, por eso lo retiran rápido de pabellón, ¿ya? Porque como yo tengo que prevenir una infección de la herida operatoria, tiene que estar el pabellón a baja temperatura. Entonces el bebé se nos enfría mucho más rápido. Por eso lo sacan y se lo llevan a la atención inmediata, donde el papá disfruta todo ese minuto. Se va con él o con ella. El parto, anestesia, dejan el catéter, hay más mirones, cabecita en canal vaginal. El esposo nos está dando todo nuestro ánimo, nuestra fuerza. Nosotros lo retamos, porque suele ocurrir, pero te lo pasan inmediatamente. Es tuyo. Le dan pecho y no se separa del lado tuyo ni del papá hasta llegar a la habitación. La cesárea va a recuperación. Hace la recuperación por lo menos entre 45 a 2 horas, dependiendo cuando mueven las extremidades. El parto no, es tuyo. Se queda contigo. Papá lo admira, lo disfrutan, lo controlan, le ponen una vitamina K, le ven el cordón. Entonces, el ser padre no es tan difícil como dicen, ¿vieron? ¿Qué prefieren ahora? ¿Parto o cesárea? Parto, ¿cierto? Mejor recuperación. Ningún lenguaje puede expresar el poder, la belleza y el heroísmo del amor de una madre al ver a su hijo por primera vez, ¿ya? Es la única cita ciega que uno sabe que va a terminar enamorada. Pero también la otra parte importante son los papás. Lo que nosotros disfrutamos y sentimos desde el primer movimiento que sentimos en útero, el papá lo siente cuando nace. Y aunque ustedes no lo crean, son las personas más enamoradas de su hijo, ¿ya? Cuesta creerlo porque ellos son de muy pocas palabras, pero de verdad yo creo que siempre, independiente del papá o de la distancia de un papá con un hijo, admiran a su hijo, ¿ya? En silencio la mayoría de las veces, pero los aman. Y todo lo que nosotros sentimos de la emoción, del sentimiento, ellos lo viven cuando lo tienen, lo ven, porque ellos necesitan cosas tangibles, necesitan ver las cosas para que sean reales, ¿ya? ¿Y qué pasa con mi hermano, mi hermana mayor? ¿Quién tiene otro hijo? ¿Quién tiene hermanito? Esto es un tema importante, porque hay que hacerlos partícipes, porque ellos sienten, no que van a perder el cariño de la mamá, sino que sienten que la mamá está enferma. Entonces, como no entienden el concepto, excepto que sean más grandes, pero estamos hablando de menor a 6 años, no entienden el concepto de si el estar embarazada es sano o enfermedad, les cuesta asumirlo. Entonces, lo que tienen que hacer es involucrarlo, desde el color de la pintura, acompañar a los controles médicos, que le pregunten, no importa si a ningún médico ni matrona le molesta que el niño le pregunta a uno todas las veces que quiera si su mamá o su hermano está bien, ¿ya? Que le hable, y de hecho es un lazo muy lindo cuando se hablan. Y lo otro que no encuentren extraño si ella o él se ponen un globo o una pelota en la barriga, porque quieren hacer lo mismo, el mismo gesto que nosotros, ¿ya? Y de hecho no hay que retarlo ni reprimirlo, sino que ver, por ejemplo, el esfuerzo que ellos hacen, o el decirle, gracias a ti yo me siento así. Siempre estimular eso, ¿ya? Porque ellos sienten, no perder a la mamá en cuanto al amor, sino que sienten que ellos no van a ser capaces de cuidar a su mamá como ellos quieren, porque ellos ven a la mamá casi como
la princesa, la reina de todos sus cuentos de hadas, o al papá lo mismo, es su superhéroe, entonces quieren ser como ellos. Entonces, a la mamá, quizás muchas veces nosotros sin querer nos quejamos de muchos dolores, o decir, pucha, me salió mal la eco, quizás omitir esos comentarios delante de ellos, darnos cuenta que están ahí, ¿ya? Y a pesar de todo hay un montón de dudas y van a existir dudas, porque si un hombre pudiese leer la mente de una mujer no aclararía absolutamente nada, ¿ya? Nosotros somos súper dispersas, somos súper controladoras, y de hecho las que trabajan, yo les puedo asegurar que el 99.9% de las que trabajan les gusta tener control a la casa, al marido y a la pega, ¿ya? Y la mujer dentro de todo se cansa. Nosotros queremos hacerlos todos y se nos olvida que somos un equipo. Nuestra pareja es un partner, es nuestro amigo, aquel que conocemos, quizás que nació como una amistad, y que ahora no significa que seamos menos mujer o menos dueña de casa al pedirle ayuda. Yo creo que eso hay que conversarlo, porque si no llega un minuto que no vamos a tener paciencia y vamos a colapsar, ¿ya? Hoy en día se hace un equipo. Acá en la clínica y en cualquier clínica le enseñan tanto al papá y a la mamá a mudarlo, a los dos, a darle un relleno o ayudarle a la mamá a dar pecho o a vestirlo, a todos se les enseña. Entonces déjenlo. Nosotros la mayoría de las veces somos controladores, entonces empezamos, no, que le pusiste mal el pañal, no, ya, yo se lo pongo. Y tomamos el bebé y le ponemos nosotros el pañal. No puede ocurrir eso, si se equivocan y le dejan el pañal más suelto, no importa. Si le limpió el cordón después de ponerle el pañal, no importa, si no va a afectar. El orden de los resultados matemáticos no afecta, el orden de los productos no afecta el resultado, ¿ya? Pero hay que dejarlo, que ellos aprendan. Si nosotros lo corregimos, no lo dejamos ser, llega un minuto que no nos van a ayudar. Y es un nuevo comienzo en nuestra relación de pareja. El tener hijos implica volver a conocernos, volver a la intimidad, porque la intimidad es un tema importante, porque ya no existe la cuarentena. El tema de la intimidad influye cuando nosotros nos encontramos capacitadas emocionalmente y físicamente, ¿ya? No hay un periodo de decir 40 días, no. Pueden ser 7, pueden ser 10, pueden ser 20. O pueden ser fácil 3 meses, ¿ya? Lo que yo sí quiero que sepan, que la persona que va a estar el resto de sus vidas con ustedes es su pareja. Los hijos se van. Los hijos son prestados, son maravillosos, pero se van. Y la única persona que nos va a tomar la mano cuando nosotros seamos viejos es nuestra pareja. Y ese norte no pueden perder. No pueden perder la relación de pareja o sentirse mal porque salieron a una fiesta con su pareja, o fueron a un matrimonio, fueron al cine. No pueden perder los espacios. No pueden perder su intimidad. Tienen que volver a conocerse quizás en distintos tiempos. Quizás cuando los niños se quedaron dormidos, o en el horario que ya le dieron pecho y se quedó dormido el bebé, pero en ese rato vuelvan a comunicarse y a conocerse. Si no, van a haber discusiones. Siempre conversen esa discusión. Las cosas en la vida no son tan simples, ¿ya? Uno se preocupa y se estresa por un montón de cosas, pero yo creo que la vida es maravillosa en la justa medida. Es lo mismo, cuando uno trabaja, la mamá, yo creo que la mayoría de nosotras, las que trabajamos, nos cuestionamos en que no somos tan buenas mamás, por el tiempo que le entregamos. Pero si ustedes me preguntan, yo aprendí que lo importante no es la cantidad de tiempo que yo le entrego a mi hijo, es la calidad que yo le doy. Si yo, dentro de mi día, llegué a las 9 de la noche a la casa y le leí un cuento, pero ese cuento mi hijo quedó feliz, eso vale más que haber estado todo el día, ¿ya? Y lo mismo que los papás también llegan cansados, trabajan igual que nosotras. Y quizás esos 10 minutos que le dieron y jugaron a la pelota o comieron o le hizo cosquilla antes de dormirse, el niño queda fascinado, ¿ya? Un hijo se lleva 9 meses en el vientre, 3 años en los brazos y toda la vida en el corazón. Esta es una frase que me dedicó mi papá antes de fallecer, que dice: hoy ha nacido tu hijo y en adelante ya nada será lo mismo. Te sentirás feliz a diario con tan solo verlo y desearás tener muchos años de vida tan solo para verlo crecer, ¿ya? Uno no tiene la vida comprada. Yo puedo cruzar hoy día en la tarde después de esta charla y me atropellan, pero uno queda tranquila de que a mi hijo, antes de salir de la casa, yo le dije te amo, y a la pareja lo mismo, ¿ya? Uno siempre tiene que decir las cosas, no guardarse las cosas. Llega un momento en la vida en donde la palabra divertirse ya no significa salir de fiesta, beber, recogerse a las 4 de la mañana o pensar solo en uno mismo. Divertirse significa ver películas Disney,
Cenas familiares, historia a la hora de dormir, largo abrazo, una casa desordenada, irse a dormir a las 10 de la noche y escuchar vocecita diciendo te quiero. Ser padre no te cambia, pero hace que te des cuenta de que aquellas personitas que tú has criado merezcan lo mejor de tu tiempo. ¿Ya? Lo importante de tener un hijo es aceptar que viene en camino con todo lo que conlleva. Rabias, peleas, discusiones de casa desordenada, todo, pero con un título nuevo, mamá y papá. ¿Ya? Y da lo mismo si uno está separada o no, porque él va a ser el papá toda la vida y lo puede ser. Es mejor tener quizá una familia contenta que el niño viva en un ambiente de discusión. ¿Ya? O sea, yo quiero, esta frase o todo esto es el ser mamá y el ser papá. ¿Ya? Puedo tener a mi hijo súper distanciado, quizá el papá lo ve una vez al mes, pero ese tiempo que yo le dedico vale la pena. Si yo tengo mi familia completa, espectacular. Si yo tengo el apoyo de mi mamá o de mi suegra, mucho mejor, porque significa que yo me organizo y yo puedo seguir pololeando con mi pareja. ¿Ya? Eso, muchas gracias. Bueno, yo quiero dar las gracias a todos ustedes por asistir a esta charla en nombre de Jenny Guindiza y Isabel Médica. Espero que hayan solucionado de alguna forma todas las